Muchas gracias. Pues gracias por el recibimiento, gracias por el espacio y por supuesto por el interés, porque creo que lo que habría que agradecer es el interés en el tema, en el sentido estricto de ser, no creo que más que interesado, apasionado del tema. Me he dedicado a esto desde el año 2002 con el primer diplomado y ya luego de ahí pues, hemos estado en diferentes proyectos, ¿no? Que no sería el caso platicar de ello. Me voy a permitir, no tomé las notas. La maleta. ¿Dejaste una maleta ahí? Hola, buen día. Sí, gusta aquí o allí. Hola, buen día. Gracias. Hola, buen día. Ella es la licenciada Claudia Covarrubias. Fue una de las organizadoras, muy cercana a la senadora Olga Sánchez Cordero, con lo de la iniciativa de la Ley Nacional en Medios Alternos. Ley General, perdón, en Medios Alternos. Ella estuvo ahí en toda la organización. Mucho gusto, Estoy metidísimo en esto. Padre. Pues, bienvenida. Gracias. Buenos días. Y bueno, reitero, estamos esperando para poder empezar. Pues reitero el interés y el agradecimiento al espacio, por supuesto a la Comisión, los mecanismos y a todos los interesados en el tema. Creo que es de vital importancia, no solamente por la ley. No creo que la ley finalmente es producto de la realidad, ¿no? La realidad obligó a que existiera la ley y que hoy nos toca, justamente como lo estábamos platicando, esperar los lineamientos para ver cómo se va a aterrizar esta parte de la ley. Y creo que este tema que afortunadamente nos toca tocar el día de hoy es parte de lo que está contemplado en la ley de manera general, pero no tiene algo específico, y es el poder dividir, por un lado, la parte del procedimiento y los alcances legales o el tratamiento legal de lo que son los mecanismos y el producto, que finalmente es un acuerdo, los alcances de este acuerdo que va a dar evidentemente este respaldo a las partes, esta certidumbre jurídica de qué queremos que pase y cómo vamos a terminar con el conflicto, pero lo que no viene en la ley es justamente esta parte de cómo vamos a lograr esos acuerdos, ¿no? que vendrá seguramente en los lineamientos, en la capacitación, y algo de ello que creo que es muy importante es qué tiene que estudiar, en qué se tiene que volver un experto. Parece lógico, ¿no? Tengo que saber derecho, tengo que saber mediación, tengo que saber conciliación, arbitraje. Me parece que eso es lo más directo que podríamos señalar. Pero en general los mecanismos alternativos me parece que tienen tres componentes que son los que habría que abordar. Uno de ellos es la teoría del conflicto, ¿no? Donde quien estudie, quien se dedique a esto, tenemos que meternos justamente a estudiar las fuentes del conflicto, el comportamiento que tenemos las personas, cómo respondemos al conflicto, no solamente las consecuencias, sino qué causa el conflicto en las personas, que tiene que ver más con un procedimiento o tiene que ver más con un proceso del desarrollo humano, como está concebido la solución de conflictos, que con la parte legal, ¿no? Esta parte del desahogo del mecanismo como tal. Por otro lado, me parece muy importante la teoría de la comunicación. La teoría de la comunicación en el sentido que Parece que no están escuchando en el internet. No sé si está prendido, está todo. Sí, está prendido. ¿Sí? Sí. Ok. Si pueden, por favor, quienes estén en internet, decirnos si se escucha un poco mejor en este momento, sería bastante bueno para poder darles pues, la mejor atención posible. Si nos lo pueden hacer saber por el internet, se los vamos a agradecer. Bueno, repito entonces, primero tenemos estas tres teorías que creo que son las más importantes. No importa si hablamos de justicia restaurativa, si hablamos de mediación o conciliación,
inclusive en el arbitraje, me parece que va a ser muy importante estudiar esto de la teoría del conflicto para poder tener estas bases en cuanto al tratamiento del conflicto, cómo crece, las características, ¿no?, la idea general del conflicto. Por otro lado, la teoría de la comunicación, que nos va a llevar a algo que es sumamente importante. Yo no tengo la capacidad de saber qué es lo que piensas más que y únicamente a través de la comunicación. Y evidentemente la mayoría de nosotros estamos mucho más enfocados o dedicados a la comunicación verbal, ¿no? Esto que nos han dicho muchas veces, que la comunicación, si el 70, el 80, el 50% de la comunicación fuera no verbal, es interesante de analizar en el tema de la plática de hoy, porque ¿qué expresamos con la comunicación no verbal? Yo no he aprendido a decir rojo con mi cuerpo, no lo sé. Cuando yo expreso algo con la comunicación no verbal, básicamente estamos expresando emociones, estamos expresando estados de ánimo, estamos expresando sentimientos con nuestra comunicación no verbal. Y eso es muy importante, el tema que estamos tratando, porque justamente entonces nos perdemos de la mitad o hasta la mitad de la comunicación de manera consciente. Porque de manera consciente sí estamos atentos a los gestos, solamente que no los incorporamos a la conversación, los dejamos ahí. Y entonces el facilitador tendría que ser un experto no solamente en la comunicación como tal, saber cuáles son los modelos de comunicación, los factores de la comunicación, el contexto, el mensaje, descifrar, codificar, etcétera, etcétera, sino creo que tenemos que desarrollar habilidades que nos permitan justamente poder apreciar y leer a las personas, pero también aprender a incorporar eso que estamos leyendo, eso que estamos interpretando, poderlo incorporar como parte del diálogo que nos permita ubicar las necesidades, los intereses de las personas para poder resolver un conflicto. Eso se vuelve, creo que, fundamental. Es decir, ahí en la comunicación están presentes las emociones solo por el hecho de que la mitad de la comunicación al menos es no verbal, y esto expresa normalmente nuestras emociones y nuestros sentimientos. Decía que esto lo hacemos de manera consciente o inconsciente. Lo hacemos porque de manera inconsciente a las personas que están cerca de nosotros sí les prestamos atención de manera no verbal, es decir, a nuestros hijos, a nuestros padres, a las personas que están cerca de nosotros. Somos, inclusive amigos, somos capaces de decirle, oye, te quiero, oye, te aprecio, ¿no? Pero fuera de ese núcleo cercano, nuestro inconsciente nos bloquea de hablar de los sentimientos y las emociones. Y aquí hay algo muy importante. Creo que algo que también nos ha tomado mucho en cuenta es poder platicar o abrir espacios donde platiquemos que tenemos necesidades, sí, normalmente necesidades materiales, pero muchas veces tenemos necesidades también emocionales, ¿no? Y en los conflictos es exactamente igual. Parte y los componentes del conflicto, diría yo, una clasificación podría ser que todos los conflictos tienen al menos dos partes. Una parte material o circunstancial, como puede ser un choque, ¿no? Hay un daño material, hay una circunstancia que me molesta, no tener mi vehículo, estar detenido, etcétera, etcétera. Y eso genera, por supuesto, una parte emocional del conflicto que pocas veces abordamos, pero que además también las personas pocas veces ponemos sobre la mesa. El miedo, el temor, la molestia, estamos muy acostumbrados tal vez a expresarla, pero atrás de eso hay necesidades también de emocionales, ¿no? Como puede ser a lo mejor el reconocimiento, ¿no? Como todos necesitamos a veces un apapacho. Bueno, pues las personas que han perdido algo, las personas que tienen un conflicto, pues también necesitan de alguna manera algún tipo de reconocimiento, algún tipo de apapacho. Entonces, esto en la teoría de la comunicación, pues se tendría que volver también parte de, no solamente es esta parte de aprender a parafrasear, de aprender a hacer resúmenes, ¿no? Son técnicas de comunicación, herramientas muy específicas, pero tendremos que aprenderlos a hacer incorporando las emociones, ¿no? Es decir, me parece que, o acaba usted de expresar su molestia, ¿no? Y es un parafraseo de algo que no dijo con palabras, pero que expresó, o en su tono de voz puedo notar que hay alguna molestia, que hay algo que no le gusta,
Y esto es muy importante porque justamente cuando estudiamos el procedimiento o los procesos, nos dicen, nosotros tenemos que traer la mayor información posible para que las personas puedan justamente identificar necesidades e intereses y a partir de eso poder llegar al tercer elemento que sería negociación. Los cursos a los que me ha tocado participar muchas veces normalmente se acaban antes de abordar la teoría de la negociación. Abordamos la teoría de la negociación a veces solamente con las definiciones de qué es una negociación, pero creo que difícilmente entramos en realidad a ver técnicas de negociación. Y algo que me parece muy interesante de las teorías de la negociación es que la mayoría de ellas, y las más actuales o modernas, nos hablan respecto de la negociación vinculada a las emociones y los sentimientos. Y hay algo que me parece muy interesante que dice que las decisiones las deberíamos de tomar en un estado anímico, vamos a decir, equilibrado y con la mayor información posible. Las mejores o las más importantes decisiones que vamos a tomar las tendríamos que tomar en un estado anímico equilibrado, ¿no? Ni enojado ni triste, ¿no? Sino en un estado de ánimo equilibrado y con la mayor información posible. Si esto, que es una técnica de negociación, lo trasladamos al ámbito de los mecanismos alternos, creo que es muy claro que parte del papel del facilitador es justamente ser ese elemento que permita a las personas que estoy atendiendo poder tomar decisiones, porque finalmente en el contexto de la negociación también se señala la técnica de la negociación o las diferentes técnicas de negociación como herramientas para resolver conflictos, pero como herramientas de toma de decisiones. Cuando una persona resuelve un conflicto, hace un compromiso y ese compromiso es producto de tomar una decisión de qué debo hacer o cómo debo comportarme o qué medidas debo de llevar a cabo para resolver esta necesidad o para acceder a esa necesidad. Entonces, en realidad la persona está tomando una decisión. Y el tema de las decisiones, por ejemplo, es algo que en los temarios no está. Y las personas tomamos decisiones continuamente, ¿no? Y estas decisiones están vinculadas justamente a las emociones. La forma en que nos vestimos, no voy a decir que solo las mujeres, también nosotros, de pronto salimos, nos vemos en el espejo, o nos hacemos el nudo de la corbata, te ves en el espejo y simple y sencillamente de lo que ves te genera una emoción y te desanudas, ¿no? Y puede ser que no traigo corbata porque no me gustó como lo veía, no me veas así. Pero el hecho de lo que ves, evidentemente te genera una emoción y esa emoción te hace tomar una acción, ¿no? Este ejemplo de la corbata, o este ejemplo, ¿no? Mi esposa, creo que han sido solamente una vez, tal vez dos, no creo que más, que nos vamos a subir al coche, se ve en el reflejo del vidrio y dice, no voy a cambiar. Oye, pero ya estamos de salida, no me gusta el vestido, ¿no? Y entonces, bueno, hay que ver el otro vestido. Este tema es justamente un ejemplo de cómo las emociones nos dan o nos generan una acción, ¿no? Algo tan simple como vestirnos, ¿no? Pero el carro que tenemos, lo hayamos comprado nuevo, usado o como haya sido, tiene que ver con lo que me despertó dentro de, a lo mejor de mi presupuesto, dentro del abanico de posibilidades, ¿no? Me dijeron, oye, pues no hay más que blancos, ¿no? No, yo quería rojo, ¿no? Y eso es un factor de decisión en una negociación. Bueno, no es distinto, para nada es distinto cuando estamos resolviendo un conflicto, ¿no? De la emoción que te causa o de la emoción que traes cuando vienes al conflicto es también un factor de la toma de decisiones que vas a llevar a cabo. Esto tendría que ser parte del proceso que debe de conocer el facilitador para poder ayudarte primero a equilibrar las emociones para que tú, sin perder mi neutralidad y mi imparcialidad, por supuesto, pero para que tú justamente en un equilibrio emocional tengas la capacidad de tomar una buena elección en función de las emociones, ¿no? Porque si estás muy emocionado, vas a tomar una elección
Y si la tomas en base de la emoción, cuando esa emoción se acabe, esa elección que tomaste no va a ser tan buena, no se te va a hacer tan buena. Muchas veces, cuando me tocaba atender asuntos familiares, una de las cosas que me tocó, pues me llamaba mucho la atención, era justo por qué de repente un convenio que había salido bien en términos de la negociación, de lo que se habían comprometido, etcétera, etcétera, pasaba cierto tiempo y dejaban de cumplir, no iban a pedir sus famosas copias certificadas, que hoy también están en la ley, ¿no? Y nos decían, quiero la copia certificada. Yo, ¿para qué quiero la copia certificada si tú tienes una original? ¿No? Tú te llevaste la que firmamos, ¿no? Una copia certificada, pues no le veo caso. Pero bueno, iban por sus copias certificadas. Después de preguntar un rato y de estar tratando de entender qué era lo que pasaba, era justamente que muchas personas, y eso tiene que ver con la capacidad del facilitador, permitían, ¿no? En particular, o permitíamos en lo general, que la persona tomara la decisión de cómo resolver el conflicto con una emoción. Y muchas veces, en este caso en particular, eran personas que decían, alguien les había dicho que si no daban alimentos podían ir a la cárcel. Y entonces tomaban la decisión de cuánto o cómo iban a enfrentar o hacerse cargo de esa responsabilidad, no por la responsabilidad, sino por la emoción que traían de sentirse de alguna manera amenazados, ¿no? En su mente hasta su libertad. Y entonces cuando se encontraban a su primo, que iba en el tercer semestre de la Facultad de Derecho, y les decían, no te van a hacer nada, yo te saco, eso no te va a causar ningún problema, se modificaba la emoción y entonces la decisión que habían tomado simplemente en estos casos ya ni siquiera la cumplían. Es decir, cambia la emoción sobre la cual estoy tomando la decisión y evidentemente ese compromiso no se ve igual. Y eso debería de ser o es responsabilidad del facilitador, porque yo tengo que tratar de encontrar ese equilibrio emocional, desahogar todas las dudas y por supuesto dejar que se expresen todas las aristas de lo que la gente piensa respecto del conflicto, ¿no? Yo no voy a ir más allá de lo que es el conflicto, para que ellos tomen la decisión justamente con esa responsabilidad y sobre todo con estos pequeños detalles, ¿no? Como esto. Yo recuerdo muy bien un asunto que casi me cuesta trabajo, porque se quejó el representante de, no voy a decir el nombre, pero ahora la cuenta como Coppel. No era Coppel, pero eran pagos chiquitos para pagar poquito. Entonces, después ya que les dije desde cuándo estoy en esto, no recuerdo qué mundial, ¿no? Pero no era de México, me queda muy claro. Llegó una persona que había comprado su televisión para ver el mundial. Y entonces estaba pagando su pantalla de no sé cuántos miles de pulgadas, que creo que no pasaban de 32, ¿no? Porque estaban muy caras entonces. Pero era una pantalla, ¿no? Que compró para poder ver el mundial. Y entonces la compró a pagos chiquitos, ¿no? Pagos semanales para pagar poquito. Y él, recuerdo que pagaba cerca de 220 pesos, ¿no? Muy cercano a los 200 pesos semanales. El representante, ¿no? Ya había pegado, por supuesto, cartulinas alrededor de la casa de él, ¿no? Que era el DOA, todo el rollo, ¿no? Lo platicaron. Dijo, ya voy a pagar. Y entonces él se estaba comprometiendo a pagar 2,000 pesos semanales durante 4 semanas y estaba dispuesto a poner un terreno que tenía como garantía de pago y a ver, espérame, ¿no? Y entonces hizo un cálculo y era, ¿por qué estás aceptando esto? Evidentemente yo tengo que ser neutral e imparcial, lo que me contestes está muy bien, nada más te quiero preguntar esto. Hasta donde entiendo estamos aquí sentados porque no pudiste continuar pagando 200 pesos semanales. La única pregunta que te quiero hacer, si tienes la capacidad económica de pagar 2,000 pesos semanales por 5 semanas, porque además estás dejando en un terreno. Nada más mi pregunta es esa. Me dijo, no. ¿Cómo no? Y entonces, ¿por qué estás firmando esto? Porque no quiero ir a la cárcel. A ver, lo que estás firmando te va a llevar más fácil a la cárcel, porque eso no vas a poder enfrentar. Dice, es que yo tengo miedo de ir a la cárcel.
Yo nunca he estado en un lugar así. Digo, para empezar, esto no es ni cerca de la fiscalía, ni de la cárcel, ni mucho menos. Esto es un centro de mediación. Me dice, bueno, es que yo tenía este... Digo, ok, ahora, que sabes esto, tú tienes que tomar, porque lo que te comprometes a pagar, lo tienes que pagar, es un compromiso que estás haciendo. Me dice, no, es que yo iba a pagar para irme de aquí. Entonces, evidentemente no se firmó nada, pero pues el representante legal se vio muy enojado a quejarse de mí, ¿no? Porque yo había echado a perder su convenio. Sí, claro, un convenio basado en una emoción respecto de casi una amenaza, ¿no? Entonces, es bien importante el factor de las emociones en la negociación, ¿no? Como acabamos de ver, las emociones en el ámbito de la comunicación son muy importantes porque no lo expresamos, cuando menos de manera consciente, y mucho menos con extraños. Podemos hablar de sus sentimientos con personas cercanas. En el tema del conflicto, es muy importante la emoción, porque cuando menos la mitad de un conflicto nos genera algún tipo de emoción. Entonces el mediador, el facilitador, tiene que estar preparado para el manejo de las emociones. Y como acabamos de ver en este aspecto de la negociación, también el facilitador tiene que conocer el de manejo de emociones, porque son factores que pueden modificar una negociación o que pueden modificar la toma de decisiones. Entonces, el facilitador está de esta manera obligado, porque las tres teorías que creo son las que deben de desarrollar las habilidades y los conocimientos que tiene que desarrollar un facilitador, que es teoría del conflicto, comunicación y negociación, las tres en algún momento coinciden, con diferente enfoque por supuesto, pero coinciden en la necesidad del manejo de las emociones. Del manejo de las emociones para poder darles causa. Entonces, digo, a ver, como facilitador, yo no puedo actuar como consejero jurídico, pero tampoco puedo ser psicólogo, ¿no? Entonces soy una cosa ahí medio extraña en medio, que lo que busca es ayudar a las personas primero a identificar sus necesidades e intereses para poder de alguna manera ayudarlos a negociar esas necesidades e intereses que los puedan cubrir y con eso satisfacer ese conflicto o darle causa a ese conflicto. Entonces tenemos que tener muy claro el papel del facilitador y entonces decir, ok, tengo que actuar entre estos límites donde un factor muy importante es darle certidumbre jurídica y el tener las herramientas, inclusive de comunicación, para sin perder mi neutralidad e imparcialidad, decir, oye, a ver, yo soy agente de realidad y esto no puede ir por aquí, pero yo no le puedo decir, tú no puedes firmar, ¿por qué estás firmando? ¿Por qué no estás firmando? Yo tengo que hacer una pregunta que le permita a las personas justamente reflexionar sobre lo que está haciendo. Yo no puedo decir qué hacer. ¿Tienes la capacidad económica para cubrir? Entiendo que estamos aquí porque no tuviste la capacidad de cubrir 220 pesos. Si tienes la capacidad económica para cubrir 2,000, no es lo mismo que decir, oye, a ver, estás muy mal, ¿no? ¿Qué te pasa? Que no, ¿a qué escuela fuiste? Para que no vaya a llegar. Entonces, sí tenemos esta dualidad, ¿no? De que si bien nosotros pensamos y efectivamente hemos encontrado en los medios alternos una herramienta, o los mecanismos alternos, una herramienta para darle certidumbre a las personas respecto de cómo resolver un conflicto, y la otra es cómo formamos o cómo construimos estos, vamos a decir, estos compromisos y estos elementos que nos permitan justamente resolver esto. Hablando de esta parte de la emoción, del conflicto y justamente cómo se comparte, pues creo que se vuelve muy importante desarrollar habilidades que tengan que ver, y creo que esto inclusive en el área, vamos a decir, privada, ¿no? De la industria privada, sabemos que hoy el coeficiente intelectual no es lo más importante, ¿no? Hoy lo que tenemos es un conjunto de factores donde la misma empresa empieza a desarrollar estas tendencias a buscar o medir el coeficiente emocional. Es decir, yo en la Volkswagen, por ejemplo, es un ejemplo en relación a algo que sucedía.
yo puedo tener a la persona con el mayor coeficiente intelectual en la línea de producción y de repente cuando se para una máquina y esa máquina puede producir pérdidas por millones de dólares en el transcurso de media hora, puede ser que esa persona no tenga la capacidad emocional para poder darle el tratamiento y evidentemente el cauce a ese conflicto. Entonces, hoy lo que buscan es, sí necesito a la persona más inteligente, pero que evidentemente también tenga capacidades emocionales. ¿Qué pasa muchas veces? En algunos lugares también podemos ubicar gente que puede tener la mejor capacidad y la tenemos ahí por esa capacidad, pero de pronto empieza a generar conflictos con todo su entorno. Pues tampoco me sirve, ¿no? Porque también colapso o empiezo a tener lo contrario de lo que esperaba, ¿no? Que era básicamente una productividad y la empiezo a dejar de tener por los conflictos que genera como persona. Entonces se vuelve muy importante esta parte de poder introducir o de poder anexar o sumar este rasgo emocional de las personas que van a ser facilitadoras, ¿no? Estamos muy, bueno, aquí no me dejarás mentir, pero estamos muy acostumbrados en el perfil del mediador, por ejemplo, en algún proyecto, hicieron hincapié en el liderazgo. Y por supuesto que si tú lees el perfil de un líder, ¿no? El perfil más técnico, ¿no? Que dice, hace todo y mueve todo, ¿no? Si me consiguen alguien que tenga 28 años con todo ese perfil, sí me divorcio, sí me vuelvo a casar, ¿no? Porque es un perfil perfecto, ¿estamos de acuerdo? Es decir, perfilar, más bien la descripción del perfil puede ser perfecto, ya en la práctica puede ser otra cosa. Pero aquí lo interesante es que, fíjense, ligamos, por supuesto una perspectiva personal, ligamos el perfil del mediador a este perfil de liderazgo, donde tiene capacidades emocionales y todo esto, ¿no? Pero en realidad cuando en la práctica llevamos eso, normalmente los líderes son competitivos, o el perfil de un liderazgo es normalmente alguien competitivo, somos competitivos. ¿Por qué? Pues porque quieres ganar, eres líder, ¿no? Y entonces, fíjense, desde el perfil, algo que no tomamos en cuenta es justamente qué es lo que más me importa de esta persona, ¿no? Sus capacidades para liderar, sus capacidades para estar adelante de todos. Un líder normalmente también tiende a decir qué se tiene que hacer, que es contradictorio a lo que quiere de un facilitador, ¿no? Entonces, es bien interesante tomar este análisis, bueno, que podría ser muy extenso, pero en términos de lo que estamos hablando, esto también tiene que ver con las emociones, ¿no? Las emociones son algo que tiene que ver con la empatía. La empatía, por supuesto aquí no quiero herir susceptibilidades ni nada por el estilo, es una cuestión de mi percepción personal, pero creo que hemos cometido el error que nos dicen es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Yo en las clases les digo, yo no me pongo los zapatos de nadie, doctor, ¿no? Porque si yo me pongo los zapatos de alguien se me pegan los Quedan del otro. quedan chicos. Bueno, aparte de que me queden grandes, por ejemplo, ponemos algodón, ¿no? Pero el problema es que se me vaya a pegar algo, ¿no? Y eso me preocupa. Y eso parece broma, pero creo que se vuelve importante, interesante, por lo menos espero que interesante para la reflexión, lejos de que me hagan caso o no, el asunto de que desde el punto de vista de la psicología, nosotros que atendemos a personas, estamos en riesgo de una transferencia emocional. Todo aquel que está en atención al público tiene el riesgo de una transferencia emocional. Es decir, si efectivamente, si yo me pongo en los zapatos de alguien, tengo el riesgo de adquirir o de transferirme esas emociones. Parte de la explicación del estrés en el servicio público, y evidentemente cuando nos dedicamos en serio al trabajo, pues es que yo llego a la casa y digo, pues es que nadie me entiende, todo el mundo me odia, pero ya que se vayan al demonio, nadie me hace. No, es que algo te está pasando a ti. Tú te estás llevando esa presión del trabajo a tu casa. Y eso es lo que se llama transferencia emocional. Inclusive les invito a esta reflexión. Más allá de la transferencia emocional, ¿qué tanto me ayuda a ponerme en los zapatos de un adolescente en situación de calle
que asaltó por la mañana a alguien y que lo lastimó. Si yo me pongo en sus zapatos, literal, y yo le pregunto, solo por ponerme en sus zapatos, sin un objetivo más claro, le pregunto cómo vivió y me pongo en su lugar de cómo vivió, cómo ha sufrido, las veces que lo han intimidado, las veces que lo han abusado, cómo se vive en la calle, etcétera, etcétera, estoy en riesgo de perder mi neutralidad y mi imparcialidad. Sin embargo, nos han dicho que me ponga en los zapatos de todos. Me parece que la empatía, y es parte del control de emociones, tiene un límite. Entender a las personas es distinto que ponerme en su lugar. Tratar de comprender su entorno. Sí, doctor. Es que fíjate que si te pones en el zapato del otro, lo único que estás haciendo es una identificación psicológica con lo que está pasando, o intelectual. Bueno, si te pones en los zapatos de otro y entonces vas a hacer lo mismo que el otro ahí. Voy a hacer una alianza, doctor. Claro, ¿no? Porque ahí está esta identificación a la que refiere y eso va a provocar probablemente una alianza. Si no lo tengo consciente, es donde entra este factor de poder desarrollar habilidades en el facilitador para tener un coeficiente emocional que al menos, sin ser evidentemente un terapeuta, me permita reconocer las emociones que puedo estar sintiendo o puedo estar desarrollando en un proceso de mediación, de conciliación o de justicia restaurativa, ¿no? Porque a veces no lo dejas de ser, ¿no? Te vas igual sin la conciencia de las emociones, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Lo primero es al menos tener esa conciencia. Entonces yo vería la empatía como tres cosas. Primero, un rasgo en la personalidad que requiero como el perfil del mediador, más que ser líder, que sea alguien que tenga la capacidad de ser empático, porque es una capacidad. Hay gente que no es empática y una persona que no es empática no puede ser un facilitador, porque es algo que vamos a decir, la empatía no la puedo enseñar, es una capacidad que tú tienes en tu rasgo de personalidad. Entonces alguien que no entiende a los demás, que no comprende o que no puede ver las emociones en los demás, no se lo puedes enseñar, es muy complicado de enseñar. ¿Cómo la definirías? La empatía, como esta capacidad de comprender al otro, de entender por qué hacen lo que hacen, no ponerme en su lugar, sino entender por qué hiciste lo que hiciste, por qué dijiste, o por qué tomaste esa actitud o llevaste a cabo esa acción. No pues entonces estamos en un problema porque desde el perfil seguramente no estaba señalada pero como capacidad, ¿no? Porque es muy fácil decir, dime qué es la empatía, ponerse en los zapatos, ya pasaste el examen. No, me refiero a qué pasa cuando el mediador identifica que el mediado no está siendo empático. Bueno, ahí podríamos hablar, y es un tema muy interesante, a qué se refiere la ley cuando dice justicia terapéutica, ¿no? Yo entiendo, hace 1000 años, que la justicia terapéutica es esta posibilidad de entender que la ley está, no sé si sea correcto, castigando o señalando, en algún momento señalando, puede ser producto de una cuestión terapéutica y no necesariamente de la conciencia de una persona. Más o menos por ahí iría mi respuesta en el sentido de que sería muy importante justamente tener este conocimiento porque hay personas que están actuando justamente, vamos a decir, por decirlo menos, por un tipo de adicción, un tipo de medio, sí. Y entonces la persona está desplegando una conducta que yo quiero resolver, pero si el mediador no se da cuenta que esa conducta fue desplegada bajo una influencia externa, la solución no va a servir de nada. Porque mientras esa persona no esté, en el ejemplo, drogada, ¿no? Vamos a decir, bajo la influencia de alguna droga, pues evidentemente va a cumplir con el convenio. Pero en el momento, y si es una adicción, pues va a regresar a su adicción, evidentemente es muy probable que vuelva a desplegar la conducta y que el acuerdo no se cumpla. Entonces, el facilitador creo yo que tendría que tener al menos esta visión de decir, ok, aquí hay dos cosas que hay que resolver y ustedes deben poner cuál es la prioridad. Sí, pero la pregunta va quizá un poco más allá, si podemos, por ejemplo, identificar actitudes narcisistas, que ya hemos tenido algunas sesiones de eso, en el cual uno del rasgo de personalidad del narcisismo es la falta de empatía. Sí. Y entonces cuando te das cuenta que tu mediado
francamente no está en el mood de ser empático, Sí. pues mucho de nuestro trabajo de nosotros es muy frustrante porque no hay manera de llegar al acuerdo. O sea, no hay, y porque es un rasgo de personalidad que podrías haber detectado o deberías tener la capacidad como facilitador, estoy hablando de facilitador Sí, sí. por el término de la ley, ¿no? Que podrías haber identificado. Ahora bien, si lo identificas, ¿qué haces con eso? Porque tú no eres terapeuta y no puedes decirle a la gente vaya a terapia y regrese, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo manejamos eso? Bueno, yo creo que hay algo muy importante que probablemente en otro entorno es parte del inicio de un curso. Yo creo que la mediación, los mecanismos alternos en general, no sirven para todo, son una herramienta y justamente no sirven para todo porque dependen, a diferencia no a diferencia, simplemente una característica es la voluntad. Y esto justamente que me estás hablando es que yo puedo tener características en mi personalidad o en mis emociones en este momento que me impiden aceptar esto como un beneficio o aceptar esto como una posibilidad de arreglo. Entonces van a impedir que yo tenga la voluntad de llegar a un arreglo. Entonces creo que es algo que también, porque si no, justamente lo que pasa es que sí te puedes llegar a sentir frustrado, porque tú estás utilizando todas las herramientas. Yo estoy mal o qué pasa, porque no puede ser que no pueda ayudar o que no pueda intervenir en este conflicto. No, debemos de tener, creo yo, esta capacidad, pero justamente es esta capacidad en función del desarrollo de habilidades emocionales, de poder decir, de entrada, ni me voy a frustrar, pero además, justo creo que tengo que tener esta capacidad de saber que no está en el momento emocional, que yo tengo un límite, porque no soy terapeuta, y que le permití expresar, que le pude explicar y poner las reglas y los beneficios, y si eso no sirve, pues finalmente es responsabilidad de él, no es responsabilidad mía. Yo creo que esa parte es muy importante. Y la otra, evidentemente esto sirve. Mira, es que finalmente Perdón, doctor. ¿Había manera de que le acercaran un micrófono? Porque es que como estamos en línea, hay quienes tienen Zoom en la República, no va a escucharlos. Es muy amable. Mira, finalmente en el convenio de mediación va a aterrizar las obligaciones. Sí. A lo mejor esta expresión es demasiado optimista, ¿no? Pero son obligaciones de dar, hacer o no hacer. Y ya quedaron firmes estas obligaciones de dar, hacer o no hacer. Entonces ya no depende de que quiera o no quiera. Ya eso se tiene que cumplir, porque de otra manera sería inútil la mediación. Entonces, pues el problema de que firmó y después se arrepienta ya no se puede repetir porque ya está firme. Es muy importante que entonces el mediador, entre otras cosas, prevea el incumplimiento y ponga una cláusula penal. Eso sí, si no vas a cumplir, te va a caer esto o otra cosa y así que más vale que cumplas. Gracias. Sí, doctor. Perdón por interrumpir. No, al contrario. Creo que es más fácil si nos vamos teniendo este conversatorio Sí, a esperar a las preguntas. claro, Porque no, por supuesto. Sí, yo estoy de acuerdo que una vez firmado, evidentemente tenemos es separado. Y es más, yo creo que lo que acaba de decir es muy importante de reflexionar. Una cosa es el efecto jurídico que la ley le da al convenio y otra cosa es en la práctica lo que yo haya escrito. Lo que acaba de decir el doctor me parece muy importante y que a veces no sucede no en la parte, vamos a decir, privada, sino más me preocupa en la parte pública. Justamente una cosa que sea ejecutable y otra cosa, que esa es una característica del convenio, y otra cosa es que le pongamos una cláusula de ejecución. No va a ser ejecutable, por más ejecutable que diga la ley que lo es, si está mal escrita o simplemente no existe, ¿no? Entonces estoy engañando a las personas
Cuando digo que un convenio es ejecutable, no trae cláusula de ejecución, pero ese es otro tema. Pero a mí me preocuparía un poco esto en el sentido de que cuando tienes un mediado que tiene esa naturaleza narcisista, tienes dos efectos, porque si tienes un narcisista posiblemente tengas otro sometido. Sí. Y si uno de nuestros deberes es procurar que esos acuerdos sean equilibrados, es muy difícil que el narcisista no le gane y no se imponga el sometido. Y entonces tú de repente ves lo que comentabas de los pagos de 2,000 pesos más el terreno y tal. Pues es evidente que hay un temor o algo detrás del sometido que puede ser que se pliegue a los deseos del narcisista. Entonces, tan malo es que el narcisista no sienta un poquito de empatía, de responsabilidad, si es que él fue el que causó el daño o lo que sea, como que el sometido acepte quién sabe qué barbaridad. Porque efectivamente, como dice el doctor Rotón, pues si ya firmaste, ya te amolaste, ¿no? Entonces yo creo que una parte de la ética y de la integridad del facilitador es no permitir esos acuerdos y realmente dar por finalizada la mediación. No sé cuál sea su opinión. Siguiendo el ejemplo que puso Luis, nos tocó llevar una mediación en donde nos tocó una personalidad de este tipo. La característica o lo peculiar de esto es que el narcisista era el papá y él tenía una necesidad profunda de tener contacto con su hijo. Y esa necesidad provocó que pues quisiera negociar en muchos aspectos, aceptara en muchos aspectos. Y sí, inicialmente llegó con una postura, con una lista de solicitudes, que poco a poco fueron siendo más flexibles y algunas ya fueron desapareciendo por esta necesidad de tener el contacto con su hijo. Entonces, nosotros detectamos esta cuestión y empezamos a negociar a partir de ahí. ¿Qué tanto es conveniente? Aquí mi pregunta es, ¿qué tan conveniente es esto? Nosotros como facilitadores detectar esa necesidad del narcisista, esta tanto emocional como de física, o sea, el contacto directo con su hijo, o el tener el control de una empresa, etcétera, porque al final también son líderes los narcisistas. ¿Qué tanto para el facilitador es provechoso o no dentro de una dinámica de mediación utilizar esto cuando se detecta para poder generar acuerdos un poco más equilibrados? Sí, de manera muy general, no voy a decir. Está el manual de conciliación, porque así le pusieron, aunque no es, bueno, desde mi opinión, no es de conciliación, es de mediación. Está el manual de conciliación, pero es un buen referente gratuito y con dibujitos del manual de conciliación del gobierno federal, que se baja de la Secretaría del Trabajo, que se baja. Y hay una parte de la teoría de la mediación que tiene que ver justo con las relaciones, que viene el modelo de cómo respondemos ante el conflicto, que habla en otros términos, no de narcisismo ni mucho menos, pero habla justamente de cómo hay personas que son evasivas, son personas que son competitivas, ¿no? Y que nos explica un poco, y que esa teoría, a mí en lo personal no soy muy adepto a las teorías, y esta en particular no mucho, pero justamente lo que trata, porque no son fijas desde mi perspectiva, o sea, yo no me comporto todo el tiempo de una sola manera, ¿no? Yo puedo ser muy colaborativo, pero si me tocan a una hija o estoy interviniendo en el asunto de una hija, se acabó la colaboración y me voy a volver agresivo. Entonces, yo creo que esa característica tendría yo que ver una teoría para entenderla y luego asumirla en mi trabajo como un profesional, con la particularidad de que yo la voy a decidir cuándo actúo o no. Si le hago caso a la teoría, voy a estar buscando encuadrar todo, que es una perspectiva personal y que no me va a funcionar. Tal es el caso de esta teoría, pero ahí podemos tener referentes de justo cómo es la dinámica del comportamiento entre personas que están en conflicto, donde a veces hay esta acomodación, ¿no? Donde hay alguien que es muy competitivo
y hay alguien que dice ese vacío. Entonces, esos dos los juntas y evidentemente yo voy a dar todo y el otro va a pedir todo. Y va a haber un abuso. Entonces, ahí tú tienes que identificar esto para tratar de equilibrar, ¿no? Y ahí hay una referencia que es gratuita y que es esta parte. Por un lado. Por otro lado, nada más para terminar de contestar, tenemos, por ejemplo, hoy, me parece que es muy importante, siempre hablamos de las escuelas de mediación, ¿no? Inclusive he estado en discusiones o he visto discusiones donde dicen, es que la escuela, la mera escuela de mediación, perdón por el lenguaje, pero así, la mera escuela de mediación es esta o aquella, ¿no? Y entonces yo soy de los circulares, yo soy de los tales y yo soy el soldado del amor, ¿no? Dice mi casa. Yo ya me volví casi. Hoy, afortunadamente, creo que deberíamos estar en otra dinámica, pero hoy afortunadamente se ha puesto o he escuchado mucho esto del modelo colaborativo. Sin entrar en detalle, ni mucho menos, creo que la palabra colaboración tiene una connotación que nos pudiera tener o dar sentido justamente a una mediación colaborativa, donde justamente no entramos a una competencia de quién tiene la razón, ni quién tendría que dar más o tendría que dar menos, que finalmente es el abordaje que de manera natural hacemos un conflicto. Normalmente yo no tengo la culpa del conflicto, hay alguien que es culpable de ese conflicto y yo estoy esperando inclusive que ese alguien haga algo por resolver el conflicto antes de yo, perdón, si le sigo apretando no me voy a atinar nunca, va a seguir sonando. Entonces, probablemente haya alguien, o yo le doy a alguien la atribución de empezar la solución, ¿no? Que ella me diga, que ella me pida, o que él me pida, o que él haga, ¿no? Cuando yo debería, bueno, esta palabra colaborativo creo que tiene que ver con eso. Es decir, si estudio los modelos colaborativos, están basados justamente en cómo trabajar desde esta concepción de la colaboración, en que las partes no vean la solución como algo que tengo que hacer o que yo le doy esa atribución al otro, sino cómo nosotros nos asociamos para ir los dos en contra del conflicto en términos generales. Así es como entiendo estos modelos colaborativos. Evidentemente está el doctor Jorge Pesqueira, pero creo que es algo interesante, sobre todo para este tipo de abordaje, ¿no? Donde a lo mejor no alcanza las partes a comprender cuál es la función, cuál es el beneficio, o lo ven justamente como que el otro tiene que hacer, entrar en dinámicas. Tal vez esto del modelo colaborativo o la palabra colaboración, negociación colaborativa, etc., creo que son pues conceptos que están muy en torno de los mecanismos desde un enfoque bastante interesante, que es, ok, ¿tienes problema conmigo o tenemos un problema? Porque si el problema es conmigo, entonces pues sí tienes que modificar tu conducta o tu forma de pensar. Pero si el problema es que esté la puerta abierta, entonces los dos podemos hacer algo para cerrar la puerta, que es muy diferente a echarte la culpa que tú siempre dejas la puerta abierta o estoy esperando que tú la cierres. Entonces podemos, la colaboración va en función de identificar el conflicto y decir, ok, tú y yo tenemos ese problema. ¿Cómo nos quitamos de ese problema los dos? Y creo que eso, un modelo colaborativo, no en todos los casos, vuelvo a repetir, pero creo que tal vez un modelo colaborativo en los casos donde se ponen muy extremas las posiciones de las personas nos podría ayudar o dar un poco más de luz en función de cómo resolver. Sí. Sí. Solo comentar en la misma línea de lo que está usted exponiendo, que en ocasiones las partes quieren resarcir sus agravios con una compensación material y en realidad esos agravios emocionales pueden resolverse, por ponerlo en términos muy simples, con una especie de promover una disculpa o algo similar de una de las partes frente a la otra,
persuadiendo a la parte que tiene que ofrecer las disculpas que eso le va a ser más conveniente, digamos, en términos materiales, porque la otra persona va a disminuir su grado de agravio, llamémosle, y de esa medida disminuir su reclamo en material, ¿no? Y eso justamente aproxima a las partes a lo que se conoce en la jerga como la sopa, ¿no? La zona de posible acuerdo. Sí. Y creo que también es muy cultural, ¿no? O sea, cuando se llega a la mediación, pues ya venimos de un conflicto, ¿no? O sea, ya vienen crispadas las partes y hay mucho más de carga emocional que el núcleo real del desacuerdo. Entonces, desactivar esa parte y persuadir a esas partes de que puedan dar ese avance en términos emocionales, que es una mera expresión verbal, ¿no? Tal vez algún exceso o algún no quise decir esto, cosas así, para poder aproximar a las partes a la zona de mediación y a la zona del acuerdo, ¿no? Entonces, y eso me parece que es muy cultural, ¿no? Porque que nuestros agravios emocionales se traduzcan en una compensación material, a veces no es suficiente, ¿no? Claro. Sabes que alrededor de lo que usted está diciendo está una expresión muy importante que, fíjate, no han pasado 2 capítulos de la Biblia y ahí ya usan la palabra culpa. Entonces, el tema es no buscar al culpable, sino buscar la solución. Esa es la gran diferencia. Y entonces, bueno, te invito a que veas cómo se busca. ¿Quién tuvo la culpa? ¿La esposa? ¿El esposo? ¿O la serpiente que le dijo a la mujer, toma la fruta del bien y del mal? Y van a buscar quién es el culpable, no cómo se soluciona. Y yo creo que ese es un gran secreto. ¿Puedo ya hablar? No sé si querías contestar algo. No, sí. Yo sí tocando un poco el tema. Sí. Como te decía, estoy metidísimo en el tema de la nueva ley. Sí. Y la nueva ley, lo más interesante que trae, de acuerdo a muchos, es el tema del derecho administrativo. Sí. Yo tuve la oportunidad de tener una presentación muy buena de Sergio Vázquez, confirmado como presidente de la Suprema Corte. Y al final de esa presentación en la Suprema Corte de Justicia, de los secretarios y todo, al final le preguntan, oiga, ¿y el derecho administrativo? No, que mire, que quién sabe qué. Me cayó muy bien, se llama Sergio, me llamo Sergio. Pero sí, y entonces pegó una mujer y después le pregunto otra vez, oiga, no, pero el derecho administrativo y lo fiscal. Y dice, vamos a esperar que vengan los expertos en derecho administrativo y fiscal para corregir eso. Les pregunto, porque en materia fiscal sí está muy desarrollado el tema de la mediación, Sí. Pero muchísimo, o sea, yo es lo que quiero platicar, en algún momento tendremos, y por eso también pedirle que nos apoyes para todos estos temas, Sí. Pero en todos los países, no digo desarrollados, no me gusta decir desarrollados, pero empezando desde Canadá, tienen mediación federal y provincial, ¿sí? De la parte quebecuasa. Sí. Estados Unidos, el IRS tiene mediadores, o sea, tú tienes una duda de impuestos que tiene o no la tiene, y entonces, oiga, quiero que intervenga el mediador de ustedes. Ese mediador no pertenece al IRS, pertenece al Departamento del Tesoro, sí, está bien. Igual en el tema de Reino Unido, tienes el Ministerio de Finanzas y tienes el His Majesty, porque ahora es His Majesty. Entonces, pero tienen mucho tiempo con ese tema de la mediación. Sí. Y yo veo que tiene que intervenir un mediador, un facilitador. ¿Ese es otro tema o cómo piensan ustedes? Porque yo también digo, oye, hay que tomar un curso, lo tomo, yo voy a estudiar y seguir estudiando. Pero ¿qué pasa con las personas morales?
¿Por qué? Porque esto ya había funcionado con anterioridad, donde entraba, por ejemplo, en materia de energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión de Hidrocarburos, Ambiental, ya estaba ahí, o sea, ya estaban dentro. Ahorita la duda es un poco el fiscal, porque hay mucho interés por acá, pero también está la de comercio exterior, está, no sé, seguros, pero el tema, perdón, persona moral, ¿cómo me imagino, cómo podría yo imaginarme con tu experiencia? Estoy aprendiendo y cuando me digas dónde puedo tomar el curso contigo, yo creo que sea lo tomo, ¿cómo actúas ante la persona moral? O sea, en este caso, Sí. Porque lo que ha avanzado y acaba de salir una modificación por parte del Senado de la República, me dicen que ya hay una también ya muy avanzada en diputados. ¿Eso va a entrar, licenciada? Está la minuta en diputados. En diputados. Todavía falta y se Es apruebe, ¿verdad? otra minuta que ya salió. Es la misma, la tengo. Sí, yo estaba allá, no sé. Sí, pero toda la parte aquí, ¿cómo hablamos de la persona? Imagínate, parece ser que por la modificación le van a decir al jefe del jurídico, de la Comisión Reguladora de Energía, que intervenga ahí. Sí. ¿Tú cómo tú eres el mediador? ¿Cómo intervienes, perdón? Y creo que es algo bien interesante, sobre todo. Voy a tratar de jalarlo. Sí, de reprenderlo. Sí, Gracias, por cabrón. favor. No, pero se va a ir. Está muy padre. No, una hora después. Voy a tratar de tomar. Sí, ahí comparto con el doctor. Del tamaño de la camioneta es el tamaño de la culpa. Así te lo pongo. Y sí, creo que el facilitador, sí, porque de pronto lo veías perfectamente. Él empezó a decir sí, y la danza sí, y la gimnasia sí, y los viajes sí, y la camioneta sí, y el chofer sí. Aquí hay gato encerrado. Claro. Y el facilitador tiene justamente la obligación de, yo no debo, vamos, las personas van a expresar lo que quieren porque es su voluntad. Yo no puedo decirles qué expresen o qué no, porque entonces estoy perdiendo mi función principal, o una de ellas, que es esta neutralidad e imparcialidad. Pero yo sí tengo que abrir el espacio para que hablen y para que expresen. Si no lo quieren hacer, ese ya es tema personal en el cual yo no me puedo meter. Pero creo que sí, de pronto, entender por qué están funcionando las cosas tiene que ver con las emociones. Entonces, necesito un facilitador que tenga capacidad para darle cauce a las emociones. No podemos hacer mucho porque no somos psicólogos. ¿Pero tendría que ser especialista en este tema? No, yo creo que no. Y ahorita voy con la persona moral, porque justamente una de las cosas que en diferentes cursos hemos abordado es esta parte. Bueno, y las personas morales no sienten, no, tú no sabes hacerlos empáticos. Y ahorita voy para allá. Creo que el tema de la culpa tiene que ver, y construir acuerdos sobre un sentimiento va a hacer que cuando yo ya no me sienta culpable, y todo lo que prometí ya no lo quiero dar, y lo voy a tratar de evadir, porque no lo estoy dando por una convicción respecto de apoyar a mis hijos, sino por una falta que cometí. Es un ejemplo. Y entonces, cuando yo ya no me sienta culpable, cuando yo ya vea por ahí una pareja o lo que sea, yo voy a decir, ¿por qué estoy dando tanto? Porque ya estamos en igualdad de... No, es que el facilitador no te pudo ayudar a construir un acuerdo en base a las obligaciones más que en los sentimientos. Por eso se vuelve muy importante esta posibilidad de dotar al facilitador de herramientas que le ayuden. No voy a tratar las emociones, pero que las personas al menos las puedan expresar. Y esto nos va a ayudar a construir no otro tipo de acuerdos, sino acuerdos que duren más en el tiempo. La duración depende de los recursos, de muchas cosas, pero uno de esos puntos tiene que ver con cómo los construimos. Si lo construyo en la culpa, pues evidentemente algún día voy a decir, oye, yo estoy ganando 10 y estoy dando 7. Y estaba yo dispuesto, justo porque lo construí por un tema de culpa. Perdón, pero aquí lo que yo te planteaba es que los mediadores ya están desde hace mucho tiempo en el medio,
Sí. Fiscal, te vuelvo a repetir. Ah, no, sí. Reino Unido ya tiene, o sea, yo quiero pedir al mediador, ok, ahí va el mediador, que no depende del que se está cobrando, Sí. Entonces llega el mediador y Sí, también, sí. yo puedo pedir que me acompañe un mediador, por eso habían metido comediación y creo que ya lo quitaron. Yo creo que la comediación es, entendiendo comediación, como viene la ley, que es plural, que puede ser dos comediadores. Sí, que Yo yo soy creo que... comediador, yo te nombro a ti, perdón, como Sí. comediador de Sí, sí, SAT sí. y como comediador del contribuyente. Entonces, ahí hay otro del contribuyente. A lo que- Ella misma tiene que tener otra preparación o algo, pero con el mismo tema de cómo los pones en Yo vería, aquí más bien, yo vería por una cuestión un poco más técnica en el siguiente sentido. Me iría en una cuestión más técnica en el siguiente sentido. Habría primero que definir qué entendemos por comediación, que desde la perspectiva que estoy oyendo, más bien sería cómo ponerle esa figura que puede intervenir, que desde el punto de vista de la teoría de la mediación, el comediador no es simplemente- tuyo, exactamente. es eso. Le tendríamos que poner un nombre para no confundirlo con lo que sí dicen los libros, ¿no? Porque los libros sí hablan de comediación, Sí, se aquí- podría, claro, aquí aquí entiendo puede haber una que comediación. alguien me acompañe, ¿no? Entonces, Sí, pero no es tanto aquí. Aquí es el que el mediador te lo va a poner el Departamento del Tesoro. ¿Me permite un segundo? Sí. Disculpe, es que estamos entrando en el terreno del colaborativo. Esta Sí. cuestión de que es de la que está Sí, hablando el doctor. Ya estamos en el terreno del derecho colaborativo, sí, ya no de la mediación. ¿Por qué? Porque la mediación es una persona, un facilitador imparcial y demás, con todas las características que conocemos. Pero en el caso que es a donde precisamente era su inquietud, en el colaborativo no somos imparciales. Allí cada uno tiene como misión, digamos, el defender la postura de su cliente. Y entonces puede haber un mediador que facilite el proceso colaborativo. Y también nos podemos, al igual que en la mediación, allegar de expertos. Pero allí sí, cada quien trae su postura. Y ahí sí cada quien hace sus propuestas, porque un mediador no puede hacer propuestas. No podemos, ver la manera de encauzar dentro del procedimiento, sí. podemos encauzar una solución, pues, pero en el colaborativo, desde luego, el colaborativo, el abogado colaborativo, porque ya trae esas herramientas, no es un abogado cualquiera, sino es un abogado que tiene las herramientas del colaborativo y ve los intereses, las necesidades y se llega a una solución. Pero allí sí, cada quien trae a su parte. No es así, ¿no? Es otro mundo. Es otro mundo. Sí, es otro mundo. Pero no es la mediación como tal. No, porque es tu mediación la que precisamente la que hemos estado platicando. Yo por eso digo, oye, esta mediación es otro tipo de mediación que yo creo que tiene que ver mucho cómo capacitas a ese mediador. Porque sí, y tiene que ver que depende del Departamento del Tesoro, no depende del IRS, del SAT, o sea, no depende del SAT, depende de la Secretaría de Hacienda. Sí. Porque lo que buscas, por ejemplo, en esos temas es que paguen, por ejemplo. No sé si me explico. Oye, hermano, si puedes ya pagar, vamos sentándonos, Teleazteca, perdón por usar gentes de la vida, oye, págame, porque ya llevan años, antes que estuviera la gente del SAT, pónganse de acuerdo, porque lo que queremos, yo soy fiscalista, oye, pues que paguen, ¿no? A lo mejor, ahí es donde entra yo creo que sí lo podrías hacer tú, ellos, contigo. Claro, cambiarías de chip, pero yo creo que es eso, ¿no? Decir buscar cómo sí se puede y ponerse de acuerdo y que no pase. ¿Sabes cuánto deben las aseguradoras? 150,000 millones de pesos. Y lo traen desde hace como 20 años. Y entonces dices, oye, ¿por qué no se sientan? Porque es lo que quieren ustedes en el Senado. Me echan todas lo que han sacado ustedes en vivo y en... No sé, perdón, ya no los digo, pero sí creo que sería bien interesante La figura. de ver ese tema, ¿no? Porque sí, yo sí creo que es importante. Sobre todo creo que vamos a enfrentar temas serios en materia fiscal. Digo, no entremos a detalles partidistas. El tema creo que sí
Y yo, perdón, ya con esto termino, perdón. Quiero ser un país primermundista en materia fiscal. Sí. Como, ¿sabes quién crees que es el líder en los fiscos mundiales? Dinamarca. Dinamarca recauda el 50% de su Producto Interno Bruto. Caray, vamos a buscar, ¿no? Es un sistema de salud. No, es un sistema de salud. Por supuesto, no, ahora no lo ha pensado tal vez. Sí, claro, porque... Pero asuntos a los servicios. Perdón, ya me salí. Sí, Gracias, estoy aprendiendo. voy a poner un poco de orden. Sí, por No, favor. Sí. estamos hablando de cosas muy diferentes. Sí. Y aquí, Sergio, te quiero comentar una cosa que creo es importante. Todo el tema de la mediación administrativa, que es el capítulo 8 de la ley, Sí. está siendo revisado porque, bueno, efectivamente hubo una primera iniciativa, se cambió incluso antes de ser publicada, y en este momento se está haciendo una gran cantidad de elementos. Ahora, la materia fiscal en el tema de la mediación es de este tamaño, comparado con lo que es en materia administrativa de la mediación. Entonces, no podemos pensar, y ahí sí te invito a que sigas con nosotros, porque vamos a tener algunas colaboraciones que te anticipo vamos a tener, tanto con la gente del Senado como con el área de Derecho Administrativo, porque esta, específicamente la capacitación del mediador, la comediación, la forma en la que se tienen que tratar a las personas jurídicas y todo esto, es parte del diseño que se está haciendo, no solo de los lineamientos, sino de las reformas de la ley. Entonces, yo te pediría aquí un poquito de paciencia, porque no es el tema, además, que estamos tratando en este momento, ¿no? Entonces, yo quisiera simplemente reconducir, siendo un poco tema de mediador, el tema de a dónde estamos en este momento, porque el tema que está tratando nuestro expositor es un tema sumamente importante en materias no solamente de derecho de familia, en lo que pudiera ser el tema de la justicia, incluso restaurativa en materia familiar. Eso es todo un tema que quizá pudiéramos ir más adelante avanzando y que también está en la ley. ¿Sí? El tema de la posibilidad de la restauración de la justicia en materia familiar implica mucho este tipo de manejo de emociones. Y yo quisiera, ya porque estamos fuera casi del tiempo, nada más pedirte tu opinión en esto. Efectivamente creo que nos hace falta mucha capacitación y hay mucha experiencia de los mediadores en la que no hemos podido, si tú quieres, compartir. Yo he tenido la fortuna de mediar, o de comediar, tanto con Joana como con el doctor Otón, por ejemplo, en materias totalmente distintas. Y hay muchos tips, ¿no?, que creo que nos pudieran servir. Y te voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Cuando es materia familiar, yo siempre he dicho que debemos buscar un comediador que atienda el tema de que sea fuerte lo que tú eres débil. Entonces, cuando yo comedio, por ejemplo, con Joana, lo que hacemos es que ella pues, es mujer, joven, guapa. Yo soy hombre, viejo y feo. Entonces, eso ayuda mucho a los mediados, porque se identifican con alguno de nosotros y llega una pregunta que te quiero hacer, que a mí me cuesta trabajo. Es el tema de cómo evitar que el mediado se identifique demasiado contigo. ¿Sí me explico? Que busque involucrarte en su conflicto, porque hay temas que exceden nuestra cuestión profesional, porque tú ya estás siendo más psicólogo que mediador. Y entonces, cuando hay un grado de involucramiento así, tú puedes pensar que te puede ayudar a la solución del conflicto, pero no necesariamente, ¿no? Quizá ese grado de involucramiento lo que hace es precisamente afectar mucho el tema del conflicto. Y otra cuestión que nos acaba de suceder con el doctor Otón Pérez es que también en una conversación que tuvimos, que fue un poco de tema familiar, ¿no? La cuestión está en que la función, por ejemplo, que tenía el doctor cuando estábamos comediando este asunto, era que una persona estaba suponiendo o interpretando la ley desde su punto de vista, su perspectiva, y lo que el doctor hizo, y que creo que fue fundamental para que lográramos la mediación, es ponerse a marco de realidad con la autoridad jurídica que él tiene. No sé si me explico. Cuando el mediado supone, por su abogado, por lo que sea, que sabe derecho, o que la ley está de su lado, la función del mediador experto en derecho, la idea de que, creo que
lo que destrabó el asunto de la mediación en este caso fue precisamente la autoridad que la mediada tenía con respecto a quién es el doctor. ¿Sí me explico? Porque entonces lo que hizo que todo cambiara fue que dejara a un lado su opinión y la opinión de su abogado y tomara la opinión, estoy poniendo esto de opinión, Sí, entre comillas, tomara la participación, esa es la palabra, sí. la participación del doctor como la autoridad que es, ¿no? Entonces, a mí me parece que nos hace falta, y es un poco lo que yo quisiera que tú nos ayudaras, es inclusive, e igual que hace el Senado con la ley, al establecer algunos lineamientos, creo que nosotros no tenemos ese cuaderno de lineamientos rápido, fácil y sencillo, de poder decir, tú mediador, necesitas aprender estos tips, ¿no? Estas cuestiones que nos pueden ayudar a ser mejores mediadores. Porque de lo contrario, nos quedamos siempre en la capacitación que te da el Centro de Justicia o que tú quieres tener. Pero creo que nos hace muchísima falta la capacitación desde el tema del manejo de emociones, del manejo de conflicto, que debería ser un tema absoluto para que te pudieras certificar, ¿sí me explico? O inclusive decir, tú no puedes, yo no puedo, yo no tengo esa capacidad, entonces decir, en todas mis mediaciones voy a llamar a un experto que también comedie con nosotros y que sea capaz de contener a las partes o de decirle, tú necesitas una ayuda especial antes de entrar a la mediación o en continuidad de la mediación. Y ya para acabar, porque el tema de lo que están hablando me pareció sumamente importante en cuanto a que los conflictos en muchas ocasiones no tienen esa visión de tiempo, es decir, el mediador no, con el ánimo de resolver hoy el conflicto, no le da a los mediados esa visión de corto, mediano y largo plazo. Y creo que esa función es muy importante. Es decir, ¿cómo te ves tú hoy con este convenio dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años? ¿No? Porque efectivamente lo que comentaste acerca de que si el convenio no se cumple, es precisamente por la emoción que llevó a la firma del convenio, que es ayudada también por el interés tonto del mediador de firmar el convenio. ¿Sí me explico? Con tal de llegar al convenio, entonces, bueno, haces a un lado, malamente, la idea de que no importa lo que se está obligando el mediado, con tal de firmar el convenio. ¿Sí? Perdón, pues sí, fui un poco largo, pero creo que era necesario reorientarnos en el tema. No, agradezco no sé cómo llamarlo, pero está bien el encuadre. Podríamos hablar quizá de un tema, de verdad, ahorita al último me dejas. Hay un tema de proyección pasado, presente y futuro que tiene que ver con programación neurolingüística. Es muy interesante porque ayuda mucho, pero no lo voy a tocar porque no nos da tiempo. Prefiero enfocarme a 2 cosas. La importancia de identificar las emociones para que no sea la emoción la que nuble la razón y entonces me haga firmar un convenio. Entonces, importantísimo entender que tenemos posiciones, intereses y necesidades materiales y circunstanciales, pero también emocionales. Y para construir una solución, debo de tener todas. Si solamente tengo unas, no va a servir ese convenio a largo plazo. Entonces tengo que tener bien claritas las posiciones, los intereses y las necesidades, las materiales, las circunstanciales, pero también las emocionales para construir un mejor convenio y entre mejor esté construido, evidentemente ese convenio va a tener mejores resultados para la solución del conflicto de las personas, que es lo que estoy buscando, en teoría. Necesitamos ser profesionales. Lo digo con toda certeza. No basta que diga que soy mediador o facilitador, a que diga que soy un profesional de esto. Y solamente voy a decir una palabra en función de tu intervención. Creo que la primera palabra que pondría hasta arriba en una lista para diferenciar a uno de otro es conciencia. Pero la conciencia se construye. Muchas de las cosas que referiste es ¿y cómo le hago siendo consciente? Pero qué difícil es entrar a un proceso
y no perderte entre lo que debes de decir, construir tu siguiente intervención, escribir en un papelito cómo van diciendo las cosas las personas, pensar en lo que vas a decir y tal, y dejar de ser consciente de tu actuación. La conciencia de tu participación en un proceso es algo que se entrena, es algo que se aprende, es algo que también tiene que ver con teorías técnicas. Pero yo te diría, para ser profesional, creo que lo primero es ser consciente, simplemente por una cuestión semántica. Pues si quieres ser profesional, tendría que estar consciente de ser profesional. Si quiero saber si estoy interviniendo de más o de menos, pues tendría yo que tener la capacidad de tener esta visión del director, ¿no? Que nos decía Luis Miguel Díaz, ¿no? de ser director, de poder ver el conflicto desde fuera de, y eso es conciencia y es técnica. Entonces creo que parte de lo que abordaste es, yo diría, conciencia. Voy a criticar la ley, pero poquito. Esto no es acostumbrado. Yo sé. Poquito, por eso poquito. Fíjense, encuentro yo, hice un curso y cuando iba en la diapositiva 178 me di cuenta que iba en el artículo 104. Dije, todavía me faltan 30 y algo. Dije, Dios mío, va a terminar esto, pero no podía yo dejar de escribir respecto a la ley. Pero en términos de esto, de esto que tiene que ver, nos señala criterios objetivos, pero no nos los define la ley. Sería buenísimo que nos definiera criterios objetivos, porque justo uno de los temas que abordaste es ¿qué es un criterio objetivo? Y si yo me defino qué es ser bueno, pues yo soy bien bueno. No soy bueno, soy bien bueno, de acuerdo a mi definición de bueno. Y cuando un mediador va a intervenir, utiliza sus criterios objetivos que él tiene y se generan en la cabeza, porque están señalados inclusive hasta en la ley. Pero nos los deberían de definir para decir un criterio objetivo es algo que es irrebatible, que es indiscutible, que no es tu criterio o mi criterio. No es mi opinión, no es mi juicio, es algo que está definido. ¿Y qué es eso? Una ley, un peritaje, el precio del mercado. Eso no se puede discutir. Todos sabemos, podríamos saber cuánto vale un Chevy rojo modelo 2001, si es que había, no me acuerdo cómo salió, cuál fue de 3,000 pesos. Pero eso lo puedo saber con un libro azul, eso lo puedo ver consultando en el Mercado Libre, poniendo Chevy tal, me van a salir 10, saco una media y ya tenemos un valor, referencia. Ya tengo lo que dice la ley, que es indiscutible, tú no te puedes salir de estos parámetros. La patria potestad no se puede negociar. El problema es que cuando la persona piensa. No, claro. Pero el mediador se detiene porque no tiene una herramienta clara. Si yo le doy más poder al criterio, si yo defino qué es, no solamente lo menciono, sino yo defino qué es el criterio objetivo, el facilitador sabe que puede nombrar una ley, que no está cometiendo un error, que no está perdiendo su neutralidad y su imparcialidad, está diciendo algo que va a funcionar para que las personas, a partir de eso, que no es mi criterio, puedan construir un acuerdo que está dentro de la ley y que yo además estoy obligado a que los acuerdos estén construidos dentro de la ley. Entonces, pero como no me lo define, se queda en tu capacitación. En tu capacitación, si te lo dijeron, tu capacitador te lo dijo, pues está todo dar. Pero otros te van a decir, no, pero ¿por qué estás opinando? Pues no estoy opinando. La ley dice que la patria potestad pues no es negociable, ese es un beneficio, un derecho a favor de los menores, ¿no? De decir, tú eres mi papá y tú tienes obligaciones para conmigo. Tú no puedes decir, ustedes dos, papá y mamá, no pueden decir, pues que no lo ve, que no me dé y ya ahí se murió. Eso no se puede. A ver, facilitador, tú, basado en lo que es un criterio objetivo, lo puedes hacer. Me gustaría que la ley me definiera que es un criterio objetivo y no solo que me lo señalara, porque pareciera entonces que el criterio objetivo lo construyo yo. Bueno, está mal dicho, lo construyo.
lo construyo yo, bien dicho como facilitador, porque parece que yo me hago mi criterio objetivo. Y no, el criterio objetivo es algo que es indiscutible. Si ya hay un peritaje y hay un estudio de cuál es el daño, sobre eso es sobre lo que tengo que hablar. Entonces sí puedo traer el peritaje porque es un criterio objetivo. Si ellos negocian más, si ellos negocian menos, si ellos negocian a plazo, si ellos dicen, pídeme disculpas y te condono lo que me debes, ese es otro tema. Pero yo sí tengo un criterio objetivo de cuánto valen las cosas, o puedo tenerlo. La negociación y el resultado de esa negociación es de ellos. Entonces, no me sirve mucho que me señalen criterio objetivo, porque depende que me enseñen qué es el criterio objetivo, cómo lo voy a usar. En defensa de la ley, debo decir que la ley está pensada dentro del esquema de la ley general. Sí, En razón de ello, no es autoaplicativa. En razón de ello, requiere de la adaptación de la legislación no solamente local, sino hermenéutica para su aplicación. Sí. ¿No? Entonces, en lo que se buscó en la ley es precisamente que no fue sencillo, claro, que no fue sencillo, es establecer criterios generales que pudieran ser adaptados en su ámbito de aplicación objetiva, ¿sí? Y además está dejando también pues, a los lineamientos y a otros criterios de aplicación precisamente por la naturaleza propia de la ley. ¿Sí? Entonces, habrá que esperar pues, sí, los lineamientos y un desarrollo natural que tendrá que aplicarse en cada una de las entidades y en cada una de las materias. Pero, no, claro que sí. Quiero terminar, tocayo del magistrado Sergio, abogado. Si tengo técnica, no importa con quién esté sentado. Si tengo técnica, no importa con quién esté sentado. Eran dos representantes legales, era un daño de entonces $1,000,000, que era mucha, bueno, si me lo prestan no me enojo, sigue siendo mucho, pero eran dos representantes legales respecto del daño de una carga. Intenté varias cosas, en las posiciones estaban muy posicionadas, pues ellos no era su lana, Eso no tiene eran los mucho dueños, ¿no? Que va en función de la intervención, no, pues eso lo estoy haciendo, y entonces dije, bueno, a ver, ¿qué es? Y una de las fuentes del conflicto es la relación, y esto lo hago todo el tiempo, es cuánto vale tu relación. No cuánto vale el dinero, no, qué valor le das a la relación. Pero siempre digo cuánto vale, porque los ejemplos van en lo familiar. Y entonces se vuelve pedagógicamente más importante que diga yo cuánto vale cuando estoy hablando de una relación personal. ¿Cuánto vale tu pareja? ¿Cuánto vale tu hijo? Mira, ¿cuánto vale? ¿Qué valor le pones? Y entonces eso ayuda mucho. Pero aquí no voy a hacer persona moral. Dije, bueno, ¿cuánto vale la relación? Dije, abogado A, ¿cuánto vale la relación de la empresa que tú representas con el abogado B? No sé a qué te refieres. ¿Cuánto mueven al año? Dije, no, pues movemos 30 millones. ¿Tú sabes cuánto vale la relación abogado B de tu representante con la empresa A? Dice lo que está diciendo el abogado, porque yo les llevo la contabilidad también y tal, y sí, efectivamente siempre se refieren como que él es su proveedor número uno, y de acuerdo a lo que ahorita estoy pensando, efectivamente 30 millones de pesos al año. ¿Cuánto vale el daño? Pues eran 300,000, perdón. 300,000 pesos. Solo se quedaron callados. ¿Me permite hacer una llamada? Sí. Salieron mitad y mitad. Se acabó el pleito. No, evidentemente no iban a sentir nada porque no hay un sentimiento de por medio, pero técnica es técnica. Y aquí es cuánto vale la relación. Tú eres un representante legal, pero estás representando justamente los intereses de tu empresa o de tu representado. ¿Cuánto vale esa relación laboral al año? 30 millones. ¿Y cuánto se está perdiendo acá? 300,000 pesos. Es mitad y mitad, ya muere, vamos. Es más grande lo que estoy perdiendo por un pleito, por una llamada telefónica a la oficinista que dijo, no, y me lo pagas mañana, no, pasó, no te pago, y se acabó la relación por eso, que
son emociones y sentimientos de personas que están representando una empresa. Pero sí tengo cómo acercar las posiciones, inclusive de las personas morales. No quería dejar de... No, hay muchos ejemplos de eso, ahorita que lo citas, cuando entras a ver en internet, Sí. de que se dan cuenta y parece de cómo eso no lo calcularon, porque no después se dan cuenta que no, que lo importante es seguir con la relación. Voy a lo mismo. El profesional Claro. tiene que llevarlo en la mochila a la hora que se siente. Una cosa es que te salga, Sí. y otra cosa es que lo lleves para poderlo ocupar y que salga en tu mediación o en tu proceso. De que no sale, no sale. Pues, si no serían lo que somos, ¿no? O sea, sí, claro, a veces. Pero el profesional no es que le salga. El profesional lo trae, lo estudió y trae 20 posibilidades y se sienta con las partes. Voy a intentar esta, que no me salió, y esta, y esta, y esta. Y a lo mejor no sale nada, pero las trae, ¿no? Otra cosa es aquel que tiene buen tacto, aquel que tiene experiencia, que no le quita nada, porque su acuerdo y el que yo construía vale lo mismo, pero aquí estamos hablando de que quién. Si yo voy a entrenar gente en mi despacho para que haga el trabajo, pues no le voy a pedir la experiencia que yo tengo, porque van a pasar 20 años y voy a seguir esperando. Yo lo que quiero es que estos chavos ya empiecen a trabajar. Bueno, pues entonces les tengo que dar técnica, la experiencia ya la tendrán, pero la técnica sí me puede sacar. Me queda claro que nosotros podemos hacer las cosas en base a nuestro sentido común, que no es otra cosa más que la experiencia.